Estimados amigos, estamos reunidos nuevamente para conversar sobre un tema apremiante que nos interesa a muchísimos, especialmente a los venezolanos, a los latinoamericanos, y creo que debería de ser de interés de todos. Porque, como ya apunté en otra oportunidad, el éxodo masivo de más de 5 millones de venezolanos que salieron durante los últimos meses de Venezuela son la mejor demostración de lo que está pasando en el país. En un país que se había caracterizado por inmigración durante décadas, europeos, latinoamericanos de diferentes confines del mundo, llegaron a Venezuela en busca de oportunidad. Oportunidad, por un lado, porque era un país pujante que estaba en pleno desarrollo, y también por la democracia que había en el país en aquel entonces, los derechos que estaban presentes para todo el mundo. Muchos escaparon de dictaduras, por ejemplo, otros escaparon por razones económicas. Pero esta situación se ha ido agravando aún más, especialmente durante las últimas semanas. No tan solo que hay ese éxodo extraordinario, tenemos ahora el coronavirus que está azotando a toda la humanidad, de tal manera que la situación se ha vuelto muy compleja. Así que hemos reunido a un grupo de venezolanos que salieron de Venezuela por diferentes motivos. Uno tiene que tomar en cuenta de que trasladarse a otro país es sumamente grave, es sumamente doloroso, difícil de hacerlo. Hay quienes comparan, por ejemplo, salir de un país casi a la muerte de un pariente cercano, porque crea un trauma enorme de idioma, de amigos, etc. Yo creo que cada uno de nosotros puede imaginar muy bien lo difícil que es adaptarse a otro país. Sin embargo, hay algunas personas que lo han hecho exitosamente, que también demuestra la capacidad de los venezolanos, que fueron preparados muy bien por esas décadas de democracia que hubo en Venezuela. Así que quisiera introducir a aquellos venezolanos que nos están acompañando hoy en día y pedirle a cada uno de ellos que nos diga algo sobre cómo se adaptó a la nueva realidad al salir de Venezuela. Se encuentra con nosotros Roberto Roizental, quien está residenciado en este momento en Panamá. Se encuentra con nosotros Meyer Safrani, quien reside en Madrid, en España, pero debido al coronavirus, de repente se encontró en Miami y no pudo regresar. Está con nosotros el doctor Félix Altaraz, distinguido médico y psiquiatra también, que se ha interesado muchísimo por el inmigrante, cuáles son sus problemas de adaptación, que se encuentra en Miami, y quien está más lejos de nosotros físicamente, pero no necesariamente emocionalmente, es Roberto Davidescu, quien se encuentra en Melbourne, Australia. Eso queda a no sé cuántos miles de kilómetros, solo para darles una idea. La diferencia en horas entre Miami, Nueva York, Caracas, que es la misma hora, y Melbourne son 14 horas. Eso debe de alguna manera señalarnos la distancia que hay. Yo quisiera empezar con el doctor Félix Altaraz, quien es un médico psiquiatra, como les dije, y que se ha interesado mucho en el problema del inmigrante. Díganos, doctor Félix, ¿cómo es que usted, por qué salió de Venezuela? ¿Cómo se adaptó a Miami? Díganos algo sobre su experiencia. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, si nosotros vinimos a Miami hace 18 años. Mi esposa hace tiempo quería venirse porque veía cómo la situación se iba deteriorando y nosotros nos vinimos posteriormente a que nuestros hijos salieron de Venezuela. Doctor Altaraz, su esposa también es médico, ¿verdad? Sí, mi esposa también es médico. Realmente la inmigración de Miami yo creo que es muy sui generis, porque si fue una inmigración en masa. Es decir, aquí se repitió en parte en la situación que los judíos vivíamos en Venezuela. Y entonces eso hizo mucho más sencillo la adaptación.
Obviamente la adaptación a un país nuevo, con nuevas costumbres, con nuevas filosofías, es duro. Pero aquí los venezolanos judíos pudieron establecer una comunidad. Y hay una comunidad bastante grande y activa que permite que, como dije anteriormente, que la inmigración sea más fácil. Hubo posibilidad de replicar las cosas, que probablemente no ocurren en Melbourne o en España, a pesar de que tenemos hay la similitud del punto de vista latino. Pero Discúlpeme, doctor Altaraz. Uno puede ejercer la medicina aquí, o sea, adaptarse fácil, viniendo con un título venezolano, se puede ejercer la medicina en Miami. Bueno, cuando nosotros decidimos venir a Miami, estábamos claros que nosotros no podíamos ejercer nuestra profesión. Yo me entrené en Inglaterra y podía ejercer en Inglaterra, pero no era una posibilidad que nosotros habíamos pensado hacer porque el clima, las costumbres, la idiosincrasia del inglés no es algo que nos gustaba. Nos gusta ir de vacaciones, pero no vivir ahí. En cambio, aquí teníamos a nuestros hijos, teníamos a familiares, teníamos amigos, y entonces por eso decidimos venir a Miami, pero realmente nosotros, como dije anteriormente, cuando tomamos la decisión, por eso fue una decisión difícil, porque renunciamos a nuestra profesión al venir para acá. Doctor Altaraz, ¿usted tiene nostalgia por Venezuela? ¿Todavía piensa en Venezuela? ¿O ya es americano y lo que pasa en Venezuela no le incumbe? Cuando decidimos venir para acá, tomamos, es decir, después de 2 años, 3 años, tomamos la decisión, yo personalmente, de tratar de integrarme a esta sociedad, buscar amigos americanos, buscar amigos que no sean venezolanos. ¿Y lo ha logrado? Sí, obviamente no de la misma manera como tengo amigos latinos, venezolanos, pero sí tengo amigos y conocidos y relacionados que no son venezolanos y que no son latinos. Pero tienen que tener unas características muy especiales. Nosotros no somos tan estrictos vamos a decir, con el horario. Somos más, por ejemplo, aquí la sociedad, y eso lo deben vivir mucho la gente que tiene niños, es decir, para hacer una cita tiene un play date, entonces es algo que se planifica con 3, 4 semanas con anticipación, y es de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Si el padre no puede llegar a las 4 de la tarde, entonces tiene un problema porque probablemente la persona no está dispuesta a esperar un tiempo, algo que no ocurre, por ejemplo, con latinos, sino se habla en la mañana, o se habla con el venezolano, habla en la mañana, y en la tarde tu hijo está en el play date sin ningún problema, y se puede quedar hasta la noche y puede cenar ahí en la casa, y el padre lo busca en la noche. Eso en la sociedad americana no es muy visto. Vamos a ir con mi amigo Meyer Safrani, que se mudó a España, a Madrid, también hace muchos años. Díganos, señor Safrani, ¿cómo fue su integración a España? ¿Por qué se fue de Venezuela de todas maneras? ¿Hace cuánto? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por invitarme a esta maravillosa charla. Salimos de Venezuela en el 2002. Nosotros fuimos pioneros en la inmigración de la comunidad judía venezolana a España y especialmente a Madrid. ¿Por qué escogimos Madrid? Madrid realmente no estaba en el mapa para ningún judío venezolano. Todos nos orientábamos hacia Miami. Y realmente yo, quizás por mi origen, me sentía más europeo que como para ir hacia un país como Estados Unidos. Quise probar, y tan es así que nunca habíamos ido una sola vez a España en toda la vida. Y un primo hermano que vivía en Madrid me dijo un día: pierde 4 días en tu próximo viaje a Hong Kong, cuando vayas de compras, porque éramos importadores en Venezuela.
en vez de irte vía Estados Unidos, vente vía Europa. Y así conoces algo nuevo. Y así lo hicimos. Un día perdimos, entre comillas, 4 días. Hicimos una escala en Madrid y nos encontramos con una ciudad llena de grúas de construcción, una ciudad que a las 5 o 6 de la mañana la gente estaba en la calle, y le pregunté una vez a un taxista y le dije, mira, esta gente que va a trabajar temprano, me dice, no, están de copas, van de un bar a otro. Y le dije a mi esposa, esto parece Disneylandia para nosotros. Esto es totalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. En Caracas a las 10 de la noche ya estábamos en nuestra casa, todo se centraba en las casas, y aquí a las 6 de la mañana la gente intercambiando de bar en bar. ¿Qué es esto? Así que empezamos a averiguar por un colegio judío, para mí era lo más importante, por la comunidad judía, que era muy importante para nosotros, y también la universidad para mis hijos, porque yo tenía un hijo que estaba estudiando en la Universidad Metropolitana y necesitaba garantizar que pudiera seguir lo que estaba haciendo. Bueno, en España no había problemas de idioma, desde luego, porque se habla el español. Yo tengo entendido que usted se integró muy bien a la comunidad judía, activó mucho también hasta con la Orquesta Sinfónica de Israel, ¿no? Díganos algo sobre eso. Nosotros, desde el primer día que llegamos a España, nos integramos a la comunidad. Para nosotros era básico. En el colegio, mi esposa se metió de lleno en lo que es la SOPRE y fue presidenta por 7 años o más de la Asociación de Padres y Alumnos, padres de alumnos y profesores de colegio. Yo fui directivo de la Comunidad Judía de Madrid por 3 años. Me invitaron, tuve esa maravillosa oportunidad, la conocí a fondo. Mi intervención considero que fue positiva, porque en muchos casos al principio nos decían, esto lo pueden hacer ustedes en Venezuela, pero aquí en España no. Y al final demostramos que la experiencia, el bagaje que traíamos de Caracas era bueno y lo iban adaptando. Era cuestión de tiempo. Y así pasó. Y yo recuerdo cuando yo estuve encargado de parte de las finanzas de la comunidad, cuando yo entré, el 25% de los gastos de la comunidad se cubrían con las cuotas de miembros. Solamente el 25%. El resto dependía de donaciones espontáneas. Y mi primera impresión fue que no podemos depender del azar de una eventual donación de alguien. Deberíamos incrementar la base sólidamente. Y así fue. Incrementamos las cuotas de los socios. Al principio me dijeron que era totalmente, que no era popular, que yo iba a encontrar miles de enemigos, y quizás la primera reacción de la gente fue así como de extrañeza. ¿Cómo llega alguien y cambia las cuotas de la comunidad? Pues le puedo decir que pasamos del 25% de lo recaudado en cuotas a 42,5% cuando yo dejé el cargo. Y quizás fue algo que no le gustó a mucha gente, pero al final era factible y logramos mejorar las finanzas de la comunidad. Díganos, señor Safrani, comparado, por ejemplo, con un país como Francia o Inglaterra, que tienen, creo que, poblaciones más numerosas que España, pero no son 10 veces tan grande, la comunidad judía en España es relativamente pequeña en número comparado a esos países y también porcentualmente. Sin embargo, hay muchos que dicen que no obstante que hay pocos judíos, parece que hay un antisemitismo latente y a veces hasta que se expresa en ciertas comunidades, como hay en España, diferentes comunidades. ¿El antisemitismo se siente en España? Bueno, le voy a decir, en mis 18 años en España, la verdad es que nunca me he encontrado directamente con un caso de antisemitismo. Y yo soy de las personas que trata de ver si la persona que está enfrente mía piensa de alguna manera en ese sentido. Existe una ley de minorías que nos protege. Una persona que me agrede o me insulta o me menciona algo sobre mi judaísmo en la calle, yo puedo parar una patrulla de policía y con 2 testigos él entra en un problema, y al día siguiente va mi abogado y el problema se agranda más. Pero esto no es todo. Yo diría lo siguiente. Hay una imagen de que pudiera haber antisemitismo. Indudablemente, en este momento hay un nuevo gobierno en España que sí es peligroso, porque es una mezcla de lo que es el Partido Socialista
con el partido Podemos, que tiene unos antecedentes y que tiene mucha relación con el gobierno actual de Venezuela. Pero con respecto a lo del antisemitismo, le puedo decir, mi esposa es presidenta de la Asociación de Amigos de la Orquesta Filarmónica de Israel. Nosotros recientemente, en el mes de octubre, llenamos el Auditorio de Madrid, que tiene 2.200 plazas, para un concierto de la Filarmónica de Israel, y lo hicimos también para un pianista, un virtuoso israelí de 14 años. Pues tuvimos 2 veces el teatro lleno. Y quiero decirle que el 90% del teatro no era judío. Bueno, no. Mira, hay otra cosa también, señor Safrani, que últimamente, y hasta tengo entendido que se ha postergado también, el gobierno de España reconoce a aquellos que son descendientes de judíos que fueron expulsados de España, que tuvieron que abandonar España a la fuerza, y les están ofreciendo ciudadanía, algo que muchos miembros de la comunidad judía en Venezuela, yo sé, han utilizado para obtener un pasaporte español, que es tan importante estos días cuando el pasaporte venezolano no tiene la validez, la fuerza que tenía años anteriores, además de ser difícil de obtenerlo, pero no tan solo miembros de la comunidad judía. Muchos no judíos han buscado a través de sus nombres antecedentes de algún judío que se considera marrano. Ese es un gesto sumamente importante del gobierno español, ¿no diría usted? Definitivamente, definitivamente. Realmente el rey de España tiene excelentes relaciones con la comunidad. En general, las relaciones del gobierno con la comunidad son buenas. Y esto ha sido un gesto que realmente ha permitido que durante los últimos meses hemos visto pasar por Madrid amigos, gente que no veíamos hace meses, años, judíos, no judíos de Caracas, de otras partes del mundo, de Argentina, de Brasil, de todas partes del mundo, hasta israelíes. Que yo a veces pensaba que esto era una pequeña competencia para Israel, este privilegio que se le daba a los judíos. Pero bueno, yo pienso que la mayoría ha tomado esos pasaportes como una especie de tenerlo como garantía en caso de una emergencia. De todas maneras, ha habido más afluencia de venezolanos en Madrid en los últimos años, tanto judíos como no judíos. Cuando nosotros llegamos a Madrid, éramos apenas 2 o 3 familias. Con el tiempo, pues recién unos años, muchos años más tarde, pues hoy en día se puede decir que hay una comunidad de judíos venezolanos importante, que mi recomendación siempre es que se integren a la comunidad desde el primer día. La comunidad es maravillosa, la comunidad funciona en todos los aspectos. Tiene una Hebra Kadisha que, por cierto, recientemente tuvo un acto fabuloso de bondad hacia el judaísmo. Un muchacho venezolano falleció y era un muchacho sin recursos. Pues la comunidad asumió totalmente la responsabilidad. Ese muchacho iba a ser cremado, lo rescataron. Esa situación se hizo en una forma totalmente desinteresada. Y recuerdo que el día que falleció este muchacho, el día del entierro, asistieron 2 hebríes de las 12 personas de la Hebra Kadisha, cuando normalmente asisten 4, 5, 6 personas. Pero ese día asistieron porque sabían que él no tenía familia. Señor Safrani, yo no creo que esa es una excepción. Yo creo que esa es la regla general para una comunidad judía en cualquier parte del mundo. Mira, nosotros somos excepcionales no tan solo en Madrid, sino en cualquier parte del mundo. Y si fallece un judío que no tiene recursos, pues la comunidad se ocupa. Y que sea una última, ¿tiene nostalgia por Venezuela? La verdad es que yo leo El Universal todos los días. Lo repaso porque me interesa saber por internet, ¿no? Sí, por internet, sí, definitivamente. Y todavía tengo familia en Venezuela, tengo una hermana, tengo 2 sobrinos en Venezuela y realmente, y todavía algunos amigos que viven en Venezuela. Nos mantenemos en contacto con el chat del colegio,
que es muy importante, donde estamos personas de diferentes países, donde todavía un buen número de amigos viven en Venezuela. Y realmente me intereso todos los días por saber qué es lo que está pasando. Hay dos cosas que consulto todos los días. El Jerusalem Post, ¿ok? El Universal. Israel. Sí, 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 sí. Porque para mí realmente Israel es lo más importante que tenemos como judíos. Ajá. Bueno, vamos con el señor Roberto Roisenthal, probablemente el hombre más joven que está reunido con nosotros hoy en día y se encuentra en Panamá. En Panamá hay una comunidad judía ya importante también, pero allá hay otras modalidades comparado a Venezuela. Hay una comunidad muy religiosa allá de judíos sefaraditas. ¿Es posible incorporarse a la comunidad judía en Panamá? ¿Cómo está, señor Roberto Roisenthal? Díganos. Rabino, un placer estar aquí con ustedes y muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros vinimos en el año 2009, hace 10 años, cumplimos 11 años ahora. Conozco Panamá desde hace muchos años, tenemos negocios aquí desde el año 95, que se vino mi otro hermano a vivir a Panamá. Yo venía mucho de trabajo, mi esposa no conocía Panamá, y bueno, por ciertas razones de inseguridad y tener trabajo, oficina, llego el lunes, el martes estoy en mi oficina, eso es bastante importante, ¿no? Aquí la comunidad judía, la verdad que es excelente, no puedo hablar nada malo de la comunidad judía de Panamá, es muy, muy buena, muy buenos valores, es una comunidad religiosa, quien quiera ser religioso, está separado los sefaradí, que es yo calcularía un 80-85% de la comunidad, y un 15-20% ashkenazí. Yo pertenezco a la comunidad Betel. Justamente el rabino de aquí es el rabino Lein. El rabino es familia del rabino Shui. Bueno, todos los rabbis son familias, sí. ¿Sabes? La verdad que fuimos muy bien aceptados, ya porque teníamos familia aquí, yo tenía un hermano aquí, yo conocía muy bien Panamá y la comunidad la verdad que nos aceptó muy, muy bien. Alguien me dice que la mayoría de los hogares, casi el 100% de los hogares judíos en Panamá son kasher, porque si tu casa no es kasher, nadie va a venir a tu casa. Eso es Así es. Digo, no es que nadie va a ir a tu casa, sino que te sientes más cómodo. Primero, es muy fácil ser kasher aquí, en las casas. Hay restaurantes kasher, hay supermercado kasher. Hay 20 restaurantes kasher, hay 20 restaurantes kasher, hay 2 supermercados muy grandes, estilo Publix de Miami, kasher, que se consigue todo. Entonces es muy sencillo y algo que no estamos acostumbrados en Venezuela. Muy fácil ser kasher en las casas. Entonces, ¿por qué no hacerlo si es muy fácil? Además de que los niños de amigos de mis hijos pueden venir a comer a la casa. O sea, es muy sencillo. ¿Tus hijos van a un colegio judío? ¿Tus hijos van a un colegio judío? Claro, mis hijos van a un colegio judío, que eso fue lo que más nos atrajo aquí cuando llegamos a Panamá. Estaba el colegio Einstein, Alberto Einstein, que es como el hebraica de Venezuela, y recién abrió un colegio judío, que es el Magen David Academy, el MDA, que es donde los extranjeros llegamos para allá y algunos panameños. Ha ido creciendo el colegio es extraordinario, es pequeño, es bastante personalizado y es americano, judío, que es algo que nunca tuvimos la oportunidad en Venezuela. Entonces, la educación es muy buena. Tú fuiste a Colegio Moral y Luces en Venezuela, ¿no? A Hebraica. Tú claro, mismo, ¿no? Hebraica, Moral y Luces, por supuesto. ¿Cómo se compara ese colegio con el colegio en Panamá? Bueno, este es un colegio muy pequeño. Cuando nosotros llegamos tenía 350, 400 alumnos. Hoy en día llega casi a 600 niños. El liceo del Moral y Luces, nosotros éramos 150, 180 personas en la promoción. Aquí mi hija se está graduando este año con 18 personas. El año de mis otros hijos ya hay 25, 30, 40. Es bastante personalizado, nos gusta mucho eso. Y la educación es americana, con calendario americano que para nosotros era muy importante por tema de familia, vacaciones, Venezuela, etc.
O sea que si terminas el bachillerato en ese colegio en Panamá, es reconocido en los Estados Unidos. Es correcto. Además de que salen con un inglés extraordinario. Ajá. Bueno, en Panamá se utiliza mucho inglés también, ¿no? ¿O no? Sí, sí, Panamá es un país bastante americanizado. Panamá, todos los bancos americanos están aquí, empresas americanas. Panamá ha sido muy influyente con el tema de Estados Unidos. Mira, una pregunta que no tienes que responder. ¿La mayoría de tus amigos son venezolanos o panameños? Bueno, yo tengo realmente varios grupos amigos. Yo tengo un grupo de amigos panameños, tengo mi grupo de venezolanos de toda la vida de Venezuela y tengo un grupo de colombianos que hemos hecho en los últimos 8, 10 años bastante bueno. ¿Todavía tienes nostalgia por Caracas, por Venezuela? Sí, claro, claro. Yo me fui hace 10 años. Los primeros 5 o 6 años que yo vivía aquí en Panamá, yo viajaba mucho a Venezuela. Cada 2 semanas o cada 3 semanas yo estaba en Venezuela por trabajo. Tenemos todos los negocios en Venezuela. De ahí fue que empezó el negocio familiar de nosotros. Todavía está claro, quizás a la tercera parte de lo que era antes, pero todavía existe. Tengo mi hermano que va bastante a Venezuela, constantemente hablo todos los días con gente de Venezuela. Eh, Extrañamos mucho lo que es hebraica, la gente, etc. ¿Cómo ves el futuro de Venezuela? ¿Qué crees que va a pasar en Venezuela? Bueno, yo creo que Venezuela, creo que sí, en algún momento va a coger rumbo y se va a acabar lo que estamos viviendo. Es cuestión de tiempo, creo que falta bastante, pero Venezuela va a seguir siendo Venezuela. Venezuela tiene una gente increíble, tiene unas instituciones comunitarias increíbles. Yo creo que ¿Tú crees que el Venezuela, no sé venezolano si va a sí? ser, perdón, no sé si va a ser lo mismo que antes, lo que yo viví en Venezuela, pero sí va a mejorar bastante en algún momento. ¿Tú crees que el venezolano todavía sigue siendo tan tolerante y amplio que el odio no se ha logrado integrar realmente a la personalidad del venezolano? Yo creo que sí, o sea, el venezolano en todas partes del mundo se ha destacado en trabajos, en todo. Realmente, no solo venezolanos judíos, todo tipo de venezolanos se destaca afuera, por algo es. Venimos de una cultura, de una educación quizás eh, más fuerte que en otros lados. Yo creo que el odio en Venezuela hoy en día existe en ciertos niveles, pero eso años tras años, yo pienso que a futuro, estamos hablando a futuro, yo creo que Venezuela va a volver a ser un país extraordinario. Mira, has destacado algo que creo que es muy importante, porque muchos me decían años atrás que en Venezuela te va muy bien, o sea, intelectualmente, económicamente, etcétera, porque la competencia que tienes es muy débil, o sea, te destacas porque el resto no es bueno. Pero yo creo que los emigrantes venezolanos que llegaron a otros países, médicos en España y en otras partes, se han destacado muchísimo porque en realidad la preparación venezolana ha sido realmente muy efectiva, no tan solo desde el punto de vista profesional, empresarial y otro. Los venezolanos son trabajadores también. Así que me alegra, desde luego, Roberto, de que te hayas integrado a la comunidad en Panamá y vamos a dirigirnos a otro Roberto que geográficamente es el que está más lejos de nosotros, mi amigo Roberto Davidescu. ¿Cómo estás ahí en Melbourne? ¿Qué hora es en Melbourne ahora? ¿Qué hora es? Gracias por la invitación. Aquí son ahorita las 11:30 de la noche. De la noche. Sí, ya casi Wow. terminando el día. ¿Cuánto tiempo tienes en Melbourne, en Australia? Tengo 2 años y medio, ya casi 13 años acá en Wow. Australia. ¿Y qué te hizo ir a Australia en lugar de irte a Panamá, a Miami, a Madrid? ¿Cómo llegaste a Australia? Bueno, yo al salir, al estar en Venezuela, yo ya antes de ya irme, ya mi visión de Venezuela era bastante pesimista y bueno, desafortunadamente tuve razón en esa visión y yo estaba buscando algún lugar donde
donde pudiese empezar desde cero. Yo entendía que la posibilidad de mis padres de ayudarme a ir a otro país y empezar desde cero era bastante limitada. Entonces empecé a averiguar, empecé a investigar qué lugares, los sueldos de los lugares que tomaban inmigrantes, las oportunidades de trabajo, una vida judía, las oportunidades de inmigrar, de lograr una ciudadanía. Y empecé a filtrar. Los lugares que vi que me interesaron fueron Canadá, Australia. Estaba buscando, bueno, obviamente en Sudamérica por el tema del idioma, aunque mi inglés era bastante fuerte antes de salir. Pero al final tomé la ruta de Australia porque tenía una amiga acá, que es mitad venezolana, que hablando con ella me ofreció ayuda. Me dijo, ven para acá, te quedas en mi casa un tiempo, yo te enseño cómo es todo, te ayudo a que te establezcas acá. Y bueno, decidí saltar. Vendí todo lo que tenía, vendí mi carro, vendí todos mis juguetes y pagué mi primer semestre de estudios, compré mi pasaje y contra viento y marea me fui. Mis padres, mis amigos, todos querían que me queden, todos decían que era algo pasajero, que Venezuela iba a mejorar y no quería que me vaya. Entonces, ¿Estás arrepentido de lo que hiciste? para nada, para nada. Ha sido la decisión más importante de mi vida y la mejor decisión de mi vida. Wow. ¿Qué haces en Melbourne? Yo tengo una empresa de servicio técnico de celulares y computadoras. Fue una empresa, bueno, he trabajado ya casi 11 años en la misma empresa. Es una empresa que fue mi sponsor para poder inmigrar a Australia. Yo estudié acá 3 carreras y apliqué a inmigrar con el sponsor de mi trabajo y después de trabajar 10 años en esa empresa, terminé comprándola. Dime, ¿tú tienes hijos? Tengo una niña de ¿Va al 9 meses. colegio judío? ¿Va a un colegio judío? Tiene 9 meses, todavía no, pero va a ir. Por supuesto que va a ir. Ajá, ajá, muy bien. Mira, yo creo que tu hija quiere un hermano también, ¿no? Si Dios quiere, claro que sí, sí. Claro que sí. Dime, ¿tú perteneces a la comunidad judía? ¿Estás integrado? ¿Vas a alguna sinagoga? ¿Ya hay algo de eso? Sí, claro, la comunidad en Australia es sumamente fuerte y grande. Pueden haber, calculo yo, 100.000 judíos o más en toda Australia. En Melbourne pueden haber 40.000 judíos. Y ¿Melbourne es la capital de Australia? no, no es la capital, pero es una ciudad principal. La Es Nueva York de Australia. pues, podría decir, Sydney es más como Nueva York, Melbourne es algo como San Francisco, es algo más bohemio, más apegado a los deportes, pero también económicamente fuerte. Dime, ¿te has adaptado al clima? Porque en Australia hay inviernos fuertes también. A lo mejor no, no sé. ¿Cómo es el clima en Australia? Bueno, uno nunca deja de extrañar el calorcito de Caracas y los grillos en la noche y los sapos que suenan en la noche y esa humedad sabrosa del Caribe, pero no toca acostumbrarse. Tampoco es tan extremo, pero toca acostumbrarse. ¿Tienes amigos todavía en Venezuela? ¿Te mantienes en contacto con ellos? Tengo muy pocos amigos en Venezuela, desafortunadamente, o afortunadamente, dependiendo del punto de O sea vista. que, pero amigos que han ido a otros lugares, diferentes partes del mundo, ¿te mantienes con amigos venezolanos en cualquier parte del mundo? Claro, sí, por supuesto. Todos mis amigos, bueno, estamos todos regados alrededor del mundo y hablamos y tenemos grupos de chats y compartimos y cada vez que alguien se casa tratamos de conectar en la boda o de alguna manera, así sea Miami, que es el punto céntrico de nosotros los venezolanos.
encontrarnos ahí y de alguna manera actualizarnos y seguir ¿Pensarías adelante. mudarte a Estados Unidos, a otra parte, o quieres quedarte en Australia? Me encantaría poder quedarme acá y poder traer a todos mis seres queridos para acá, porque le deseo esta vida a todos mis allegados, pero entiendo que la distancia es muy grande. Dime, Y ¿hay algo de antisemitismo en Australia? ¿O Australia está muy cercana a Israel, creo? Dinos algo sobre eso. la verdad que no hay antisemitismo acá. No, Australia es un país bastante abierto, es un país con bastante diversidad cultural. Hay gente de todas partes del mundo, am, y no es bien visto el odio y no es bien por la cultura, no es aceptada eh, ser agresivo contra otra cultura o ser despectivo contra otra cultura. Eh, la verdad que acá no hay antisemitismo, esa es la verdad. No se ve canguros en las calles, ¿no? En Australia, eso solo se ve. No en las calles, pero no muy lejos de la casa tampoco. Dime, ¿es una sociedad de avanzada tecnológicamente, culturalmente, intelectualmente, universidades? ¿Se compara con Europa, por ejemplo? Sí, sí, Australia tecnológicamente, el nivel de estudio acá es bastante avanzado. La biotecnología, por ejemplo, acá es sumamente avanzado. Un buen ejemplo es con todo el hecho del coronavirus, gracias a Dios en Australia tomaron los pasos correctos o pasos bastante asertivos para parar la infección del coronavirus y la verdad que ha sido un ejemplo alrededor del mundo, Australia, como ha atacado esto, en parte por toda esa gente preparada que ha tomado las riendas de todo este hecho. Dime, ¿has tenido oportunidad de visitar Israel desde Australia? Y si no, ¿lo tienes planificado en algún momento? Sí, claro, he ido varias veces a ¿Has Australia, ido? Ah, sí, por ¿cuánto diversos. demora ir de Australia a Israel? Podrían ser unas 15 horas, 16 horas Ajá. o 20, Viaje, 20 dependiendo de la conexión. viaje largo, viaje largo. Dime, ¿todavía tienes nostalgia por Venezuela? Bueno, yo creo que no hay manera de perder esa nostalgia de esa vida que tuvimos todos, que de verdad que es una lástima que ya no esté, pero sí me encantaría ese sueño de algún día poder volver, así sea a visitar o así sea a como vacaciones o sí, adoro Venezuela. Yo creo que deberíamos destacar para todos, ¿no? De que todos quienes se fueron de Venezuela siempre mantienen algún lazo emocional importante con Venezuela, porque además de ser un país extraordinario que dio posibilidades a nuestros antepasados, a padres o abuelos que inmigraron a Venezuela con escasos recursos, con poca educación, algunos, no todos, algunos con mayor grado de educación, pero muchos desplazados de guerras, etcétera. Y Venezuela les ofreció una gran oportunidad con puertas abiertas y también sus instituciones fueron muy sólidas. Así que todos tenemos ese extraordinario recuerdo de Venezuela, aunque no se pueda repetir en el futuro exactamente de la misma manera. Nos llevamos ese extraordinario recuerdo y creo que aportamos, de acuerdo con lo que recibimos en Venezuela, a las diferentes comunidades donde nos encontramos en el mundo. Ahora, regados como vemos, hoy en día estuvimos en Europa, estuvimos en la América Latina y estuvimos aún en Australia también. Así que a todos ustedes les quisiera agradecer muchísimo por haber participado conmigo hoy en día. Estoy seguro de que quienes nos vean y nos escuchen, especialmente de Venezuela, se van a deleitar escuchando las experiencias de cada uno de ustedes. Mis oraciones porque Dios les dé mucha salud en estos días tan inciertos del coronavirus, a sus familias también,
y desde luego oremos porque en Venezuela se restaure nuevamente un ambiente de libertad, de prosperidad, de tolerancia, y que nuestros hermanos en Medinat Israel, que también demostraron cómo es que hay que enfrentar este coronavirus, continúen progresando. Y saludamos desde luego al nuevo gobierno que hay en el Estado de Israel, finalmente, después de 3 elecciones, y que pueda continuar con mucha prosperidad. Así que a cada uno de ustedes, muchísimas gracias por haber participado conmigo hoy en la mañana, pero especialmente por traer su mensaje a los confines del mundo. Muchísimas gracias a todos.